Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy nos toca número 53 del libro de San Lucas, capítulo 24. Hoy es último día de la clase del libro de este libro de San Lucas. Voy a leer largamente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero volviéndose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acorcó y caminaba con ellos. Acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido
en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo y no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta el versículo 53 he leído. ¿Qué les parece cuando estoy leyendo largamente desde el versículo 1 hasta 53? Y me daba mucha alegría y entendimiento, ¿no? Número uno es que la verdad que los discípulos no tenían mucha confianza en la palabra de Jesucristo. Porque varias veces Jesucristo estaba hablando antes de morir, ¿no? Yo voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado, también voy a resucitar después de morir 3 días. Ya mi pregunta es que, ¿quién había creído en la palabra de Jesucristo entre los discípulos? Ninguno podía recordarse. Porque cuando murió Jesucristo, en el corazón de ellos se cayó desesperanza. Únicamente las mujeres estaban preparando perfume para echar sobre el cadáver. Y luego otros tenían miedo nada más. Pero pasando 3 días, ya cuando llegaron las mujeres, ellos vieron que la puerta que había tapado de la entrada de tumba había abierta. Por esa razón, ingresando las mujeres, no se encontraron a Jesucristo. Además, 2 jóvenes, creo que parecido como los ángeles, estaban diciendo: ¿por qué busca entre los muertos a un vivo? Significa que Jesucristo había resucitado, pero Dios había enviado 2 ángeles. ¿Por qué enviaron 2 ángeles?
que estaban esperando en la tumba, creo que iba a buscar a cadáver de Jesucristo, ¿no? Para dar la noticia. Al darle la noticia que Jesucristo había resucitado, las mujeres no podían creer fácilmente. Escuchando esta noticia, Pedro recurrió y luego quería confirmar dentro de la tumba, pero no lo encontró. Pero en otros libros estaba enseñando que Jesucristo apareció ante María Magdalena y también ante Pedro, Simón. Y luego, en aquel día, el día que resucitó Jesucristo, ya 2 personas estaban yendo a una ciudad como Emaús. En aquel entonces, Jesucristo estaba acercándose ante 2 personas como si fuera como un hombre común, ¿no? Estaba acompañado. Porque estaba escuchando a Jesucristo, decían que ellos, ¿qué es lo que surgió? Jesús, ¿cómo podía levantarse? O alguien que vieron, ¿es la verdad o no? Nos da mucha curiosidad. De repente Jesucristo les preguntó, señores, ¿qué es lo que está hablando? Ellos se asustaron. Mire, ¿por qué usted no solo no sabe lo que estaba ocurriendo en Jerusalén? Nosotros podíamos creer que este hombre se llama Jesús y va a restaurar a Israel, porque en aquel entonces estaba colonizando de Roma, ¿no? Por eso estaba recibiendo control de gobierno de Roma. Entre muchos pueblos de Israel estaban pensando que Jesucristo fuera como rey de Israel para independizar. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía interés de independizar de Israel, sino que Jesucristo quería morir por nuestros pecados para rescatar a nosotros. Esa es la verdad. Por esa razón Jesucristo estaba conversando y luego de repente estaba hablando. Incrédulos, ¿por qué no creen lo que está apareciendo en el libro de Antiguo Testamento por medio de Moisés y Salmos, etcétera? Porque en el libro de Antiguo Testamento está apareciendo que Jesucristo iba a morir, luego pasando 3 días iba a resucitar. Mientras tanto que Jesucristo estaba hablando, 2 personas estaban sintiendo algo. Ya nosotros podemos encontrar esta palabra, ¿no? Como dice, después de desaparecer Jesucristo, ellos estaban diciendo esta palabra. El versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Significa que escrituras, sagrada escrituras es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Hoy en día también, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios sobre la verdad, sobre la redención eterna, a menudo está llegando entendimiento, ardiendo de nuestro corazón, para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Qué bendiciones, y que nosotros ya podemos
encontrar esta palabra, ¿no?, sobre la verdad. Toda la palabra está enseñando hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado para limpiar nuestros pecados. Por eso, Jesucristo tenía que resucitar, porque el significado de la resurrección es cancelación de nuestros pecados. Es la bendición de Dios, porque Dios hace 2000 años atrás, al ver la sangre de Jesucristo, perdonó todos nuestros pecados. Jesucristo es ayer, hoy, mañana mismo. Cada día permanece como antes. Jesucristo, cuando ingresó en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló todos nuestros pecados. Qué bendición es que ya nosotros tenemos la justicia de Dios. Por la sangre de Jesucristo nosotros redimidos. Ya fuimos redimidos siendo justos ante Dios. Pero entre los discípulos tenían mucha dureza de corazón, ¿no? No podía creer fácilmente, aunque Jesucristo apareció donde ellos estaban juntando, 11 discípulos y también 2 personas que estaban caminando en Emaús, pero no podían creer. Por eso Jesucristo estaba mostrando, mire, mi cuerpo ya tiene carne. Carne. El espíritu no tiene carne y hueso, pero yo tengo. Tiene. Aún se ve, pero no puede creer, dice, así según esta palabra. Aún se ve, pero no cree. Ya, cuando Jesucristo estaba mostrando, estaba observando que no cree, no importa eso. Porque Jesucristo sabe que entre los creyentes no tiene mucha fe, también tiene mucha incredulidad, pero Dios tiene poder para cambiar la vida de ellos. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Solamente espere. No se vaya a otro lado. Quédese en Jerusalén. Porque Dios iba a dar consolador. El consolador es el Espíritu Santo del Señor. Cuando desciende el Espíritu Santo del Señor, es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Por eso, este Espíritu trabaja en el corazón del ser humano. En aquel entonces llega fe, llega poder de Dios. Por eso, ¿no? Después de escribir este libro por medio de Lucas, se termina una parte, ¿no? Pero inicia en el libro de Hechos. Mismo autor está escribiendo. Por según mi punto de vista, ¿no? Este hombre Lucas era médico, por eso tiene mucha sabiduría, también tiene característica para investigar muchas cosas. Investigando, explicando detalladamente. Mientras tanto que le acompañaba con el apóstol Pablo, Lucas estaba observando cómo Dios manifestó su obra entre los salvos y entre los discípulos. Por esa razón, desde mañana yo quiero abrir el libro de Hechos, donde está apareciendo la obra del Espíritu Santo del Señor a través de la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
Creo que eso es una bendición para escudriñar la palabra de Dios. Hoy nos tocó número 53 por terminar de enseñanza de este libro de San Lucas. Ya nosotros podemos agradecer al Señor, ¿no? Porque durante 53 clases ya Dios nos guiaba, Dios nos ayudaba. Jesucristo últimamente así estaba diciendo, el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, investidos del poder. Normalmente nosotros no tenemos nada de poder. Normalmente nosotros no tenemos sabiduría. Pero sí se viste por el poder del Espíritu Santo del Señor, nosotros tendremos gran poder para predicar el Evangelio, para salvar las almas. Gracias por la participación hasta aquí. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy nosotros ya hemos aprendido durante 53 clases del libro de San Lucas, observando que Dios estaba trabajando a través de la vida de Jesucristo, nos enseñó bastante, muchas cosas. Por fin, Jesucristo murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados. También Jesucristo se resucitó para que Dios perdonara todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Dios nos hizo renacer, también Dios nos entregó el poder de Dios, perdonó todos nuestros pecados. Por eso somos hijos de Dios, somos justos ante el Señor. Señor, espero que nos bendiga constantemente para que sigamos adelante estudiando la palabra del Señor. Desde mañana nosotros queremos tocar el libro de Hechos. Espero que nos bendiga. También aumente los estudiantes para que reciban mucha bendición juntamente con nosotros. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.